tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven allá en España, en Brasil y en las lejanas costas del Caribe mexicano. Y también un saludo especial al licenciado Ángel Cruz, gracias por sus comentarios. Y el día de hoy platicaremos de algo que se nos quedó en el último de los programas todavía pendiente. Se dice que en un refrán popular que la esperanza muere el último y la fe nunca muere, pero ambas son también virtudes que son el fundamento de la creencia religiosa y del cristianismo. Para platicarnos de esto, como siempre, está conmigo el Padre Jesús María Jesús Artea. Padre, gusto verlo de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y Padre, se nos había quedado una pregunta de uno de nuestros acompañantes de la semana anterior sobre la visión de un Jehová guerrero. Y nos habíamos comprometido a platicar sobre esto. ¿Qué nos comentan antes de empezar con el tema de la fe y la esperanza? Pues, buenas tardes. Esa imagen de Dios guerrero, digamos que es una imagen parcial entre las imágenes que se nos ofrecen de Dios en el Antiguo Testamento, y una imagen también condicionada a una cultura y a un tiempo. Pues es que la verdad, el misterio de Dios, para quien no ha tenido una experiencia así, pues profunda de Dios, ¿qué pasa? Que se lo imagina uno a su manera, ¿no? Y proyectamos, pues dentro del Antiguo Testamento vemos cómo la imagen de Dios tiene muchos aspectos antropomórficos, es decir, que lo representamos con cualidades y actitudes humanas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta imagen del Dios guerrero, obviamente que está condicionada a un tiempo que es cuando el pueblo de Israel va a tomar posesión de la tierra prometida. Y entonces ahí desde el libro de Josué y luego siguiendo con los libros de los reyes, a través de los cuales se nos va narrando pues no solamente el problema de la conquista de la tierra prometida, que hay cosas pues muy feas, ¿verdad? La imagen que se llama del anatema es algo pues que nos repugna el verlo y pensar, como dice este libro de Josué, que Dios hubiera condenado al anatema a tal ciudad, a la ciudad de Ai, por ejemplo, donde hay que destruirlo todo, hombres, animales, personas, todo. Así como también en la vida del primer rey de Israel, el rey Saúl, pues también vemos como precisamente en una de esas circunstancias en las cuales hay que destruir una ciudad en este plan de anatema, de destruirlo todo, precisamente pues Saúl se gana una buena reprimenda de parte del profeta Samuel porque no ha cumplido ese mandato, y sus soldados se han guardado algunas reses que estaban muy bien alimentadas, muy bonitas, muy lozanas, para ofrecérselas a Dios en sacrificio, ¿verdad? Y entonces cuando Samuel le echa en cara a Saúl esa desobediencia, y Saúl le dice, no, es que queríamos ofrecerle a Dios algo de lo que habíamos conquistado, etc. Y nos parecieron que esos animales, pues qué pena matarlos así nomás, mejor ofrecérselos a Dios en sacrificio. Y está la famosa frase de Samuel que dice, yo quiero obediencia y no sacrificios, ¿no? Y así, entonces, en esa época
también igual en la época de los jueces, pues aparece toda esa experiencia del pueblo de Israel que tiene que estar luchando constantemente con los pueblos que están en la tierra prometida, y de ahí que obviamente si Dios les protege, si Dios está de su lado, pues estén pensando en un Dios guerrero con ellos, que los acompaña. Así como también vemos en el Éxodo, pues cuando Moisés sube al monte Sinaí y no puede ver a Dios porque para él como humano se moriría, ¿no? Y esa ha sido una imagen pues, que se ha hecho permanente a través del Antiguo Testamento. La gloria de Dios es de tal magnitud, tal fuerza, etcétera, que un ser humano no puede ver a Dios y seguir viviendo. Así, en el caso de Zacarías, el papá de Juan Bautista, vemos cómo después de que ha tenido la visión del ángel y sale y está mudo, no habla, y la gente piensa que ha tenido alguna visión de Dios, y que a efecto de eso se ha quedado mudo. Entonces, obviamente que todo esto obedece pues a una cultura, obedece a un tiempo concreto, obedece a unas circunstancias en las cuales pues el ser humano, el pueblo de Israel, trata de imaginarse a Dios en la forma que le conviene, y obviamente que al describirlo, pues claro, lo describen con esos tintes tan tremendos, ¿no? De un Dios guerrero, de un Dios cruel, de un Dios pues inaccesible, etc. Pero ¿es esa la imagen real de Dios en el Antiguo Testamento? Pues no es la imagen real, porque tenemos, pues hay muchas historias en las cuales aparecen otros aspectos de Dios, y precisamente el aspecto bondadoso, amoroso, tierno de Dios, puesto que Dios es precisamente un Padre. Uno de los textos bonitos que tenemos, por ejemplo, es del profeta Oseas, que vamos a leer, son pocos versículos, que dice: cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Volverá al país de Egipto y Asur será el rey, porque se han negado a convertirse. Hará estragos la espada en sus ciudades, aniquilará sus cerrojos y devorará por sus perversos planes. Aquí ya aparece esta imagen también, pues así, un poco violenta también de Dios, pero el profeta está anunciando pues lo que va a suceder al pueblo, que por no ser fiel al amor de Dios, por no ser fiel a la alianza, etcétera, pues van a venir otros pueblos, va a venir el pueblo de Babilonia y se lo va a llevar en exilio, ¿no? Entonces son cosas que suceden, pues no sé, dentro de la historia del ser humano. Vemos cómo cuando el hombre deja de ser fiel a sus valores, ¿qué pasa? O sea, Dios te castiga, no, tú te castigas. O sea, si tú no eres fiel a tus valores, digamos como esposo, como padre de familia, ¿qué va a pasar? Tu familia la vas a perder. ¿Sí? Entonces, ¿es castigo de Dios? No, tú mismo has perdido esa capacidad de vivir esa experiencia, y ahora el echarle culpa a Dios, pues sí, es muy humano, pero no es la realidad, ¿verdad? Dice más adelante: el amor triunfará. Mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Voy a dejarte como Admá y hacerte semejante a Cebollín. Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas.
No daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. Entonces, estos sentimientos son verdaderos, son típicos de Dios, y tenemos, por ejemplo, un salmo, Salmo 103, que se titula Dios es amor. Dios es amor, del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice, por ejemplo? Bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. El que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor, no se querella eternamente, ni para siempre guarda su rencor, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cual la ternura de un padre para con los hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen, que él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo, ¿no? Quienes le temen, y esto de temor no se refiere a quienes le tienen miedo, sino a quienes lo respetan, ¿no? Y así hay otros salmos, como el Salmo 130, donde dice que Dios infunde, se hace respetar por el perdón, así como si alguien te ofende muy seriamente y tú lo perdonas, ¿qué va a producir en la otra persona? Pues admiración, respeto. Este hombre es diferente a los demás, ¿no? Así Dios se hace respetar por el perdón que nos ofrece gratuitamente a todas las barbaridades que el ser humano comete y hace a lo largo de la historia de la humanidad. El Salmo 136 pues también es un himno al amor todo. Es como una letanía que va recorriendo la historia desde la creación. Das gracias a Yahvé porque es bueno. Él solo hizo maravillas, hizo los cielos con inteligencia, sobre las aguas se sentó la tierra, y por cada uno de estos enunciados dice por qué es eterno su amor. O hay otras traducciones que dicen por qué es eterna su misericordia, y así. Son 26 versículos en los cuales se está repitiendo. Todo esto lo hizo Dios, esto y esto y esto y esto, porque es eterna su misericordia. Eterna. Ni siquiera digamos admirable, es que es eterna, es decir, inmensa y dura para siempre. Entonces, bueno, pues hay que, sí, yo no sé por qué, quizá nos ha pedido más, porque es una pregunta bastante común y un concepto del Dios del Antiguo Testamento también bastante común, el pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tremendo, así, y vengativo, y guerrero, etcétera, pues aparecen, pues sí, pero ¿por qué nos tenemos de quedar con esa imagen que sí es real, tal como aparece en muchos textos del Antiguo Testamento a partir de, bueno, pues hasta a partir del Éxodo, sobre todo, ¿no? Cuando ya las 10 plagas de Israel, pues ya de Egipto, las 10 plagas, pues también son tremendas, una cosa tremenda, ¿no? Y como dice que Dios va a endurecer el corazón del faraón para que no salgan, pero pues todo eso tiene una concepción que está dentro de una cultura religiosa en la cual para el pueblo de Dios un valor importante es la gloria de Dios, ¿no? Algo que nosotros no lo hemos captado bien dentro de la iglesia, aunque Jesucristo pues lo menciona también. Jesucristo en el Evangelio de San Juan, sobre todo, aparece repetidas veces como Jesucristo pide a Dios que lo glorifique, como que manifieste su gloria, etc. Cuando va a resucitar a Lázaro, poco antes de su muerte, cuando le pide fuerza para que sea fiel y para que dé testimonio de él a través de la pasión y la muerte, todo.
ahí aparece ese valor de la gloria. Entonces, para el pueblo de Israel, la gloria de Dios es algo, un valor muy, muy fundamental, de tal manera que todo está dirigido a la gloria de Dios, a glorificar a Dios, ¿no? Y el pueblo, a través de todas las hazañas que van a realizar y lo que va Dios a hacer a través de ellos, como el sacarlos de Egipto a través de tantas pruebas y dificultades, es para que se ponga de relieve que todo eso lo hace Dios y a Él le corresponde la gloria, solamente a Él. Y así tenemos, bueno, pues dentro del cristianismo sí o sea, es un valor importante, quizá el pueblo cristiano no lo ha asumido suficientemente y le ha dado más importancia al aspecto de la misericordia de Dios y a pedir gracias, etc. Pero es importantísimo, porque una de las oraciones más frecuentadas y más sencillas que decimos los cristianos católicos es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, sí podemos concluir que en gran parte esta visión de un Dios violento y guerrero es también una alegoría con bastante primitivismo. Sí, Definitivo. Sí, está condicionado por la cultura de ese tiempo y por el ambiente en que esta gente vive, etcétera, y pues condicionar a Dios. Así nosotros hemos, en la Cuaresma, esto nos ha llegado, ¿verdad? Uno de los cantos tradicionales de la Cuaresma, recuerdas que era no estés eternamente enojado. Así es. Pidiendo perdón a Dios, no estés eternamente enojado. Pues a mí me da cosa decir eso. Pero es real. Casi un insulto, ¿verdad? Como cuando alguien te dice, ¿por qué estás enojado? ¿Qué dices? Pues no estoy enojado. No, pues sí, si estás, pero si no estás, no, ¿por qué me dices si yo no estoy enojado? No, imagínate, estemos cantando a Dios, no estés enojado, eternamente enojado. Cuando jamás lo está. ¿Qué va a decir? Porque yo no estoy enojado, ¿no? Sí. Qué enojado. Bueno, pues espero que esto se haya aclarado esta inquietud. Muchas gracias por cuestionárnosla. Y bueno, pues pasando nuevamente a lo que dejamos pendiente, padre, hablando pues de cosas que no tienen razón. La fe, cuando la fe se vuelve ciega, cuando la fe no tiene una razón, pues ¿es realmente fe? Bueno, la fe nunca es ciega, para empezar. Pues bueno, pero si así lo hemos... Porque si la fe no está sé, apoyada en Dios, no puede ser ciego. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, pues si nosotros creemos que la fe depende de entender, pues estamos equivocados. Hay dos facultades para conocer, digamos, que son la razón y la fe, ¿verdad? O sea, una facultad natural y una facultad sobrenatural, ¿verdad? La razón y la fe. Juan Pablo II escribió una encíclica sobre ello, ¿no? Sobre la relación entre fe y razón, ¿no? De tal manera que le demos a cada una lo que le toca. Es decir, que sabemos que hasta el día de hoy tampoco no hay cosas que el ser humano no puede explicar. Todavía hay muchos que pueden. Su inteligencia no le alcanza para explicar, para entender el porqué, por ejemplo, el origen de la vida, ¿no? Cómo ha aparecido la vida, cómo ha aparecido este planeta con vida. Todas esas cosas, ¿no? Pues ahí hablarán de cataclismos y de Big Bang y de esas cosas, y Bang Bang, pero es una teorización todavía, ¿no? No llegamos. Entonces, precisamente, la fe es la ayuda para llegar a lo que la razón no puede alcanzar, porque Dios se nos ha manifestado, Dios se nos ha revelado, Dios se ha hecho parte de nuestra historia, o si quieres de otra manera, Dios, claro, Dios no tiene historia, ¿verdad? Pero
Dios nos ha hecho parte de su historia, hablando humanamente, y pues nosotros no podemos. Como un niño no puede comprender todas las cosas que su papá hace. Ay, papá, ¿por qué tal? ¿Por qué no viniste hoy con nosotros esta noche? ¿Por qué trabajas tanto? Porque pues, hay tantas cosas que no le alcanza al niño para entender, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida humana, en nuestra historia humana, hay tantas cosas. La gente pregunta, bueno, ¿y qué? Inclusive dentro de nuestra historia humana, ¿verdad? ¿Por qué tantas guerras y tanta violencia, etcétera? Bueno, todo eso es misterio de Dios, ¿no? Todo eso es parte de nuestra historia humana, cómo somos de mezquinos, ¿verdad? Cómo no sabemos aprovechar toda la bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón, cómo dejamos que esa bondad la subyugue el orgullo, el egoísmo, y la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia, las pasiones, en definitiva, ¿no? Que ahogan el amor y la bondad que la persona tiene ahí en su corazón, algo, mucho, poco, distintas experiencias de la bondad, pero todos los seres humanos tienen una experiencia de bondad, pero luego vienen otras pasiones que ahogan eso y no la dejan crecer, ni la dejan desarrollarse, y a la hora de la hora es como si tú en un momento dado alguien te amenaza de muerte y tú la reacción natural y espontánea es defenderte, ¿verdad? Tú no quieres hacer mal a esa persona, no quieres matarla ni mucho menos, pero la reacción natural es defenderte y ya no eres dueño de ti, eres capaz de hacer cualquier cosa para defender tu vida. Entonces, bueno, en definitiva, esa fe, o esa virtud que nosotros llamamos fe, pues es una experiencia por una parte humana, porque hablamos de una fe natural y también de una fe sobrenatural. Y una fe natural en el sentido que Dios la ha puesto en nuestro corazón con la naturaleza, con nuestra naturaleza, de tal manera que somos gente capaz de creer, ¿no? Hay cosas que nos provocan a la fe, ¿no? Naturalmente y para el desarrollo normal de nuestra vida. Y hay otras para las cuales necesitamos un poco más de fe y bueno, pues para nosotros los cristianos viene esta fe sobrenatural que Dios nos infunde a través de Cristo, a través de la iglesia, ¿no? Jesucristo es la verdad, entonces el creer en Jesucristo pues nos da una oportunidad de creer en la verdad de Dios, pero para eso necesitamos creer en Jesucristo. Esa fe nosotros pues la recibimos a través del bautismo, de los sacramentos. Entonces, la fe ciega en sí no tiene sentido, porque si nosotros creemos en Dios como lo máximo, pues ya creemos en Él. Entonces lo que Él nos diga, lo creemos. Igual que si tú no sabes o yo no sé sobre un tema y te digo, a ver, oye, explícame este tema de cómo se origina en una persona preocupona, se le originan las piedras en la vesícula, ¿verdad? Y yo no lo sé, tú lo sabes, ¿no? Entonces, si tú como doctor lo sabes, yo te creo. ¿Es una fe ciega esa? No. Es una fe ilustrada porque tú me ilustras. ¿Por qué creo lo que tú me dices? Porque yo sé que tú tienes el conocimiento. Entonces, igual, Dios es infinito, el sabiduría infinita es lo máximo, etc. Y sería pues, otro rollo de podemos explicar, ¿no? Toda la riqueza del ser de Dios. Entonces nosotros creemos lo que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo. Y de hecho Jesucristo dice en el capítulo 11 de San Mateo, dice como nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Padre se lo revela. Entonces, mutuamente, la fe en Cristo y la fe en Dios Padre es un don, es un regalo espiritual que Dios nos da, la fe, ¿no? Entonces, no hay esa fe ciega de tú crees y se acabó, ¿no? Porque eso es fanatismo. O sea, dentro de la fe también va el sentido racional de estar convencido.
de estar convencido, pues sí, pero no necesariamente por razones intelectuales, sino por otras razones, como son razones personales, por la razón de la autoridad. Cuando yo estudiaba teología, para probar un artículo de fe, a veces se citaba el argumento de la autoridad. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo enseña? ¿Qué dicen los santos padres? ¿Qué dicen los teólogos de la Edad Media, etcétera? Todo eso pues ha creado una tradición y ese es un argumento de autoridad, así como también existe la autoridad del pueblo cristiano, ¿no? Que también cuando el pueblo cristiano tradicionalmente ha creído algo, pues se le da también ese valor de la autoridad al pueblo cristiano, sabiendo que, o creyendo que Dios se revela, se manifiesta a través de esa fe sencilla del pueblo, o también a través de esa fe o de ese conocimiento ilustrado de los teólogos. Tenemos un caso famoso de Abraham, ¿no? Abraham, que cree en Dios cuando Dios le habla, y pues digamos es una fe ciega, pues más que ciega es una fe interesada, porque Dios le dice que le va a dar una tierra y una descendencia. Abraham se ha hecho viejo y no tiene ni tierra, es un nómada, tiene rebaños que cuidar y no tiene descendencia a quien deje toda su herencia. Entonces cuando Dios se le manifiesta, le dice, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, Canaán, pues Abraham, a pesar de ser ya una persona mayor, y según los números del Antiguo Testamento tenía 75 años, Dios le obedece, Abraham le obedece. ¿Por qué le obedece Abraham a Dios en ese momento? Pues cree en Él, le da la oportunidad. Dice, bueno, en otros dioses he creído y no me han dado ni tierra ni herencia, pues voy a creer en esto. Y le cuesta, o sea, precisamente porque no es una fe ciega, sino que es una fe humana con muchas limitaciones. Vemos cómo va pasando por una serie de circunstancias, también que el Génesis nos lo cuenta en 11 capítulos, del capítulo 12 al 22. Todos esos capítulos va describiendo este camino de cómo durante 25, 35, 40 años más o menos, pues Abraham va haciendo una experiencia de conocer a Dios y de creer en Él de una manera así segura, de tal manera que cuando llega el último momento de que le va a sacrificar a su hijo, otra cosa que a nosotros pues, nos puede repugnar, ¿verdad? O cómo Dios le va a mandar a Abraham que le sacrifique a su hijo, ¿verdad? Esas cosas pues no. Pero todo eso existe. Si uno estudia la historia de las religiones en tiempos remotos, pues ve cómo todas esas cosas se dan, pues no. Sacrificaban seres humanos también los aztecas. Todos. Todos es sabido, eso ha sido, pero claro, nosotros lo vemos desde otra perspectiva y nos parecen barbaridades, ¿verdad? Ellos veían, para ellos, Dios es el valor supremo y todas las demás criaturas están al servicio de Dios. Entonces, qué orgullo, así como puedes decir, ay, qué orgullo de unos papás el tener un hijo sacerdote, lo van a sacrificar a Dios en vida, lo sacrifican, ¿Qué tal, amigos? se lo ofrecen a Dios. Bueno, pues así como estos padres se pueden sentir orgullosos por hacer ese sacrificio y ofrecer un sacerdote o una religiosa o religioso a la iglesia y renunciar a él para que esté al servicio de la iglesia, pues lo mismo, pues esta gente piensa que Dios es digno de eso también, de la vida de un ser humano. Bueno, en ese tiempo, pues durante muchos siglos, esa ha sido la mentalidad, digamos, religiosa de muchos pueblos. Y pues tenemos que verlo y leerlo y entenderlo poniéndonos en ese lugar, ¿no? Con nuestra mentalidad de ahora, ¿verdad? Porque también ahora resulta que, bueno, pues a muchos tampoco no les repugna aniquilar a miles y miles de personas, de soldados, de gente inocentes civiles por razones de las guerras que se están haciendo en el siglo XX. Imagínate, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuántos millones de seres humanos
¿no? Que se han sacrificado, ¿verdad? Por causas totalmente humanas y prejuiciosas, etcétera, y se siguen sacrificando. ¿Cuántos soldados murieron en la guerra de Irak, etcétera? ¿Cuántos están muriendo en Afganistán? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el ser humano hace sus planes y según eso valora la vida de unos o de otros. Ciertamente que no queremos decir que esté en lo correcto, ni mucho menos en sacrificar la vida a intereses humanos, pero así va evolucionando. Entonces, si en ese sentido, en un momento dado, el ser humano piensa que Dios es digno de la vida de una persona, pues eso tiene mucha más dignidad que el pensar que se pueden sacrificar hombres y mujeres por causas políticas o por causas económicas, que no deciden de la vida de un país, ¿no? Sino que son ideologías políticas o intereses económicos. Bueno, entonces, digamos eso entre paréntesis porque siempre provoca un poco de admiración o de extrañeza el que Dios le dijera vete a sacrificarme a tu hijo, que de hecho pues no lo hace, ¿no? Cuando llega el momento, pues Dios le dice no quiero que sacrifiques a tu hijo, ¿no? Entonces Abraham va haciendo ese camino durante alrededor de unos 40 años, porque su hijo nace a los 100 y luego pues el chamaco crece a medida de entre 11 y 15 años cuando Dios le manda que se lo sacrifique. Y cuando llega a ese momento, le dice, ahora sé que crees. Ahora sé que crees. Cuando llega a ese momento. Entonces, mientras ha estado haciendo ese camino, de tal manera que, en cierto modo, podríamos decir, la fe de Abraham en ese momento es una fe ciega. Pues sí, es una fe ciega, en el sentido de que él no entiende por qué Dios le pide eso. Pero no es ciega, ¿por qué? Porque ya ha tenido la experiencia de que Dios, cuando le pide algo, tiene su razón, tiene su sentido y Dios sabe por qué hace las cosas, cómo las hace y al final pues, va a hacer las cosas lo mejor, ¿no? Y Dios le va pidiendo a Abraham siempre confía en mí, que yo hace lo que quiero hacer. Pero entonces de ahí, de todas formas, en el sentido de fe ciega también va mucho de interés. Y esa es una condición que seguimos pues, viviendo en el siglo XXI. Yo tengo fe siempre y cuando obtenga algo a través de ella, que también es una forma de fe. La fe interesada es una forma de una fe ciega, sí. Porque Dios no presta servicios ni está a cambio de nada. Bueno, yo entiendo que eso de la fe ciega se refiere a si tú crees sin saber por qué. Así es. Nada más creo porque creo o porque así eso, me lo han enseñado. Esa fe no existe en el cristianismo. O no debe existir. No existe en el sentido de que no es parte del sistema, por así decirlo, teológico del cristianismo una fe. Que haya cristianos que digan que tienen esa clase de fe, eso ya es de ellos, pero la Iglesia no va a defender esa clase de fe ni la va a presentar como algo característico del cristiano, ¿no? Sino que debe ser una fe ilustrada, ¿no? Por eso inclusive se hablan de pecados de ignorancia que pueden ser culpables o inculpables. Así, si tú tuviste la oportunidad de conocer eso y no lo conociste porque no te dio la gana, es una ignorancia culpable. Entonces, en ese sentido, pues, la fe tiene que ser siempre ilustrada y saber el por qué yo creo esto y qué sentido tiene el creer en esto. Y de esa manera, pues, la fe del cristiano es como una semilla que va creciendo y se va desarrollando, y por eso pues tenemos que riqueza de doctrina tenemos en la Biblia, ¿no? Y en los documentos de la Iglesia, una grandísima, ¿no? Que todo eso te ayude y te motive, ¿no? A saber por qué, a dar razón, así como dice San Pedro que hemos de estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Lo mismo podemos decir de la fe, también tenemos que saber dar razón de nuestra fe,
no nomás creo porque creo, ¿no? O porque así me lo inculcaron. Porque así me lo inculcaron, no me obligaron, porque si no, pues si no creo me condeno, ¿verdad? O alguna de esas cosas, o todo eso. Ese concepto también de la salvación y la condenación, pues ha estado muy ligado a la fe, ¿verdad? Y de hecho, bueno, pues es que el Evangelio también lo dice al hablar del mandato de Jesús, enviando a los apóstoles a evangelizar el mundo. Les dice: me ha sido dado ir pues y hacer discípulos de todas las gentes, bautizándolos y enseñándolos a guardar todo lo que yo les he mandado. Pues aquí no dice San Mateo, no dice, pero ¿qué tal en San Marcos? El Evangelio de San Marcos, donde dice: id, el que crea y sea bautizado salvará, el que no crea se condenará. Pues así, eso sí suena muy feo, ¿verdad? Que no crea se condenará. Ahora, nosotros lo vemos, depende de cómo lo queramos entender, ¿verdad? Si lo vemos como una cosa automática, ¿verdad? De que crees, tú crees, como sea, y ya, te salvas, o no crees, te condenas, no. Sino, si tú crees, pues Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú crees en Él, tienes la vida. No crees, pues quién sabe por dónde vas a andar, qué rumbo vas a tomar en tu vida, ¿no? Entonces, que el ser humano por sí solo puede responder podríamos decir que estás condenado a andar por la vida, pues ahí, perdido, sin saber. Ahora, padre, en la enseñanza de Jesús, la fe no solamente es un camino a la salvación, la fe es un camino a la felicidad en esta vida, o sea, no hay por qué esperarnos a salvarnos de nada. Así es. Bueno, de hecho, en este punto que se maneja mucho en San Pablo y que luego da origen a la diferencia o todo este entramado que hay entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana, pues sí hablan de salvación, pero San Pablo ciertamente que no habla de la salvación eterna al final de los tiempos, sino ya desde ahora, o sea, desde hoy. Te salva la fe. ¿De qué te salva la fe? Pues te salva de todo lo que esclaviza al ser humano. Te salva de vivir una vida a ciegas, te salva de vivir una vida sin valores, sin principios, te salva de tus propias pasiones, ¿no? O sea, de todo, la fe salva de la vacuidad. Te salva de vivir tu vida a tu manera, porque eso es lo que cuando el ser humano desobedece a Dios, ¿en quién cree? En sí mismo, no cree en Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, prácticamente ahí el ser humano se condena a una vida pues desdichada, porque vemos cómo, ¿no? Los 11 primeros capítulos del Génesis están llenos de historias sangrientas, de muertes, ¿no? Caín que mata a su hermano Abel, pero ¿por qué? ¿No? Ya es que se han apartado de la luz, se han apartado del amor, se han apartado de Dios, que es la vida, y pues son presa de sus propias pasiones, y ahí viene todo eso y llega concluyendo con el, bueno, después todavía no concluye, pero en esos capítulos está ahí el diluvio, que nos habla pues de cómo el ser humano se ha pervertido de tal manera que como que ya no hay remedio, y mejor ya comenzar de nuevo con la familia de Noé. Entonces, eso es decir, que la fe te salva y la falta de fe te condena, porque te sume en te hace víctima de tus propias pasiones, mientras que la fe ya en Jesucristo te salva porque te da un camino para vivir en la obediencia, en el amor a Dios, en la obediencia al prójimo, etc., ¿no? Y bueno, pues claro, cuando pensamos en el cielo y en la salvación eterna del cielo, pues entonces es una visión parcial, ¿no? Y afortunadamente pues ya la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica o cristiana, como queramos llamarla, protestante, se han reconciliado en ese punto y ya tienen una doctrina común, compartida sobre la justificación del ser humano por la fe en Jesucristo
y que luego, pues claro está que cada uno demuestra la fe. Ya estás salvado si crees en Jesucristo, estás salvado. Ahora, ¿tú quieres seguir en ese camino o no? Pues, si no quieres seguir y te tienes que tirar por la barranca, pues tú te convienes. Ahí está tu barranca, ¿no? Pero Cristo te ha salvado, o sea, Cristo nos ha salvado, nos ha redimido. Eso es algo que lo decimos con facilidad, que no nos cuesta, no lo dudamos al decirlo, pero luego a la hora de la hora, en la práctica, pues ¿qué pasa? Que como tú no eres coherente con esa fe que tienes, que has heredado en tu vocación cristiana, pues luego vives la vida a tu manera, no sigues las enseñanzas de Jesucristo y ya. Y bueno, a veces esas enseñanzas de Jesucristo las confundimos también con los mandamientos de Dios, con los mandamientos de la iglesia, y hay gente pues que ya tiene esa alergia moral a lo que se le manda, ¿no? Pero no hace falta. Si nosotros creemos en Jesucristo, si conocemos a Cristo, conocemos su doctrina, con eso nos bastaría. Todo lo demás está ya incluido ahí. O sea, los 10 mandamientos están incluidos dentro del Evangelio. No hace falta reanotarlos. No hace falta distinguirlos y ponerlos en la lista para que no se te olviden, ¿no? Sino que si tú vives en la experiencia espiritual de Cristo, siguiendo la doctrina del Evangelio, pues si no, ¿qué? Vamos a decir que Jesucristo no vivió los 10 mandamientos. Pues claro que lo vivió, de hecho se lo recordaba a aquel joven, y Jesucristo va mucho más allá, aquel joven que le dice, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ah, pero eso es muy poco para mí, eso es para los niños de primera comunión, o quién sabe, ¿no? Bueno, entonces, pues si quieres ver conmigo, pues vamos a vivir una vida así, ¿no? En la cual ya, es decir, poniendo un ejemplo sencillo, es decir, vivir una vida según los mandamientos es como ir midiendo lo que tú haces y lo que tú das. Vivir la vida según el Evangelio es vivir sin medir, ¿no? Porque la medida del amor no puede existir. Es amar sin medida. ¿No has oído eso? ¿Cómo? La medida del amor es amar sin medida. Entonces el cristiano que vive en el amor, pues ya no está midiendo lo que está dando y menos lo condiciona a 10 mandamientos. Ahora, padre, a partir del siglo XX existen muchas formas de pensamiento filosófico, como el existencialismo, el hastío, etcétera, donde el concepto de que el ser humano está condenado a la vacuidad, que fue algo que vimos hace unos minutos, es casi inherente al ser humano. La vacuidad sería la no salvación. El no tener una razón por la cual existir, pues no debe ser muy agradable. Y la fe sí cumple con esta característica. Esa es una salvación dentro de esta vida actual. Por lo menos no decir, oye, no, bueno, como que por lo menos. El no decir, oye, pues tu vida no es una condición de intrascendencia y de vacuidad, tienes un porqué. Claro, eso es importantísimo dentro de la experiencia de la fe, el darnos ese sentido que Dios le ha dado, que el hombre lo ha desconocido y que Jesucristo ha venido a recordárnoslo, diciéndonos: yo soy el camino, la verdad y la vida, soy la verdad. Y Jesucristo lo vive de esa manera, vive su vida. Aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Esa es la expresión y la actitud de Jesucristo al venir a este mundo. Aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, aquí vengo a vivir la vida de acuerdo con tu plan, no con mi plan. Ahora, Padre, también cuando a través del camino de la fe se eliminan cosas como la vacuidad y la intrascendencia, bueno, pues también se hace con el objeto de la felicidad. Claro. Ahí es donde rompe esta situación entre hay que creer por obligación para que llegues al cielo, a decir, oye, cree, ten fe, simplemente para que seas feliz aquí, cuando te mueras, en el cielo o a donde vayas, pero que siempre tengas una razón de felicidad. Sí, bueno, pues mira, podríamos decir, tú sales a la calle y comienzas a preguntar a la gente: ¿eres feliz? La mayor parte me dirá no. ¿Así?
porque estamos muy sumergidos en la vida estrictamente mundana, más preocupados por aspectos como la economía y ese tipo de cosas. Y en eso basa la gente la felicidad. Pues ahí está. Ahora, si yo como cristiano les digo yo soy feliz, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que para mí el camino de Cristo, la enseñanza, la doctrina de Jesús, que está íntimamente relacionada con su vida, no se puede separar la doctrina con la vida. Es decir, lo que Jesús nos enseña, Él lo vive. Lo que Él vive es lo que nos enseña. Entonces ahí está el sentido, ¿no? Justamente del cristianismo es dar esta experiencia de Jesucristo y que se traduzca en nuestra vida, ¿verdad? Porque bueno, a pesar de que tú me dices, digamos que mucha gente te va a decir que no es feliz, sin embargo, yo creo que en definitiva hay mucha gente que también es feliz. Lo que pasa es que bueno, tienen sus cositas, ¿verdad? Sus penitas, ¿verdad? Bueno, porque el hecho de que un país católico como México pues esté considerado entre los países más felices del mundo, ¿crees que no influirá la fe? No, pero por supuesto, pero también desafortunadamente influye el materialismo y la subcultura en la que vivimos, y que muchas personas van a decir no soy feliz porque no tengo un carro de condición. Claro, descontar superficialmente, pues si tú te sientas a hablar con esa persona en serio y le haces ver todo lo que tiene de positivo en su vida, etcétera, a lo mejor vas a ver que pesa más las razones positivas que las negativas, y que tiene más razones para ser feliz que para no ser feliz. Lo que pasa es que a veces sí, a veces cuando, por ejemplo, la gente se quita la vida, ¿sí? Esas personas no tienen ninguna razón para ser felices. ¿Qué va? Claro que sí. Lo que pasa es que ha habido en ellas algún cruce, un corto de emociones, los han trastornado y han perdido el control de la realidad. Y han visto la vida solamente desde ese punto de vista, de ese factor, quizá de esa persona que para ellos era muy importante, ¿verdad? Ayer, a las 12 de la noche, me llamó una persona y preguntando si estaba despierto y qué pasa, y mensajeando en el celular, pues me dice, es que estoy temblando, me están dando convulsiones. Entonces ya comenzó, después de un rato, ya escribía, pero ya salían las palabras, es que no podían marcar las palabras correctas, y entonces ya mejor le llamé y estuvimos hablando unos 5 minutos. Bueno, pues ella estaba temblando como la hoja de un árbol y convulsionada. ¿Sabes por qué? Pues por un disgusto que había tenido con su padre. Entonces, ese coraje interior le produjo físicamente, dice, un temblor, unas convulsiones bárbaras que hasta hablar se le dificultaba durante un rato. Ya después se fue calmando y ya comenzó a hablar normal, ¿verdad? Y esta mañana me pregunté a ver cómo sentía, y me dice, pues bueno, aparte del dolor de cabeza y del dolor de pecho que tengo, pues tartamudeo al hablar. Entonces, o sea, podemos ver la vida de una forma tan limitada, tan centrada en un aspecto, en un problema que tenemos, que perdemos de vista todo lo demás, ¿no? Y esa persona tiene razones para ser feliz, otras razones para ser feliz. Como toda persona que en un momento dado se quita la vida, tiene otras razones, pero se ha ofuscado con ese problema, con ese aspecto de su vida que no ha sabido cómo resolverlo, y se ha obcecado en el dolor, en la desesperación, y pues gente que se quita la vida por esa razón. Padre, si hacemos un muy pequeño análisis dentro de las enseñanzas que corresponden a la fe que nos dejó Jesús, también está que la fe es una forma de llegar a lo justo, a la justicia. Vivimos en una sociedad donde la justicia ya es una palabra casi obsoleta. La desigualdad y ese tipo de condiciones es lo que vemos en todo momento.
amarga a todos, porque no se puede evitar. La fe como forma también de enseñanza de la justicia. Sí, claro, por supuesto. La carta a los romanos, tenemos en los primeros versículos de la carta a los romanos, tenemos una enseñanza muy rica sobre este aspecto, de tal manera que hay una frase escandalosa de San Pablo, que dice: Dios nos ha encerrado a todos en la rebeldía para usar con todos de misericordia. Así es. Es una barbaridad decir eso, ¿no? Dios nos ha encerrado a todos en la rebeldía del pecado para usar con todos de misericordia, ¿verdad? Quiere decir que Dios nos ha permitido que nosotros participemos en la rebeldía, eso que llamamos del pecado de Adán y Eva. ¿Para qué? Para meternos a todos en el gran privilegio del amor de Dios, del perdón de Dios. De tal manera que, oh feliz culpa, vamos a cantar en la noche de Pascua, vamos a cantar en el himno de la vigilia, cantamos: oh feliz culpa que nos mereció tan grande Salvador, ¿verdad? Entonces, bueno, esta justicia, la justicia humana y la justicia divina son tan diferentes, ¿verdad? Porque la justicia humana está basada en los merecimientos, en los méritos de las personas. Algo, también las necesidades, algo. A nivel, digamos, a nivel personal, normalmente, y a nivel de empresa, normalmente no se toman en cuenta las necesidades. A nivel de gobierno sí, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchos subsidios que se dan a los ciudadanos considerando no lo que ellos se merecen, sino mirando lo que ellos necesitan. Ciertamente que un jubilado que no tiene suficiente para la vida, seguramente que lo ha merecido, la mayoría han merecido eso y mucho más en los años de trabajo que han tenido, pero aún así el gobierno prevé y provee a esas necesidades y le hace una cierta justicia, considerando que tienen unas necesidades, e independientemente de que hayan trabajado o no hayan trabajado, ya tienen esa pensión o ese subsidio llegando a cierta edad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la fe nos comunica una capacidad de justicia admirable. El mundo sería maravilloso si nosotros viviéramos la justicia de acuerdo con la fe, porque esa fe nos enseña la justicia de Dios. He dicho hace un rato que ese salmo que nos habla de que Dios infunde respeto a través del perdón. El perdón es gratuito, Dios nos perdona gratuitamente. Nosotros nunca podemos compensar a través de nuestros actos las ofensas, por eso creemos en la encarnación de Jesucristo, que el Hijo de Dios se encarna en nuestra condición humana para enseñarnos, porque el ser humano no sabía cómo hacerlo, y menos el que una persona pueda conseguir el perdón para toda la humanidad. Entonces, bueno, pues Dios nos da eso, nos da a su Hijo para que Él sea nuestra justicia y para que en vista a esa justicia que Jesucristo, en vista a lo que Jesús va a hacer, Dios nos dé la justicia del perdón. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a la fe de Jesucristo, pues vamos a vivir también esa justicia a todos los niveles de nuestra vida, con quien sea, de acuerdo a que, no a lo que esa persona se merece, según qué criterios, no sé, sino qué es lo que esa persona necesita. Esa es la justicia cristiana, y esta es la justicia del Evangelio, o la justicia de Dios, darnos lo que necesitamos. Ahora, aquí también tocamos un punto que es muy interesante. La fe como la justicia, el equilibrio, el perdón, la fraternidad son condiciones que podríamos resumir en una palabra, también en la psicología humana, que es la evolución. Hay un rompimiento por ahí entre la ciencia y la religión en tanto al camino de la evolución, y sin embargo aquí vuelve a coincidir: el ser humano evoluciona a través de la fe, evoluciona como ser humano, ya independientemente hasta su evolución espiritual. Sí. Entonces es un concepto que vuelve o que restaña esa
pérdida que hay entre ciencia y religión. O sea, el ser humano psicológica, emocional y espiritualmente sí evoluciona con la fe. Pues eso me recuerda una frase del Papa en el mensaje de Cuaresma, que dice que predicar el Evangelio es el mayor regalo que podemos hacer al mundo, porque el Evangelio es el camino de la liberación y de la superación del ser humano. Sí, el creer el Evangelio, vivir de acuerdo con el Evangelio, ofrece al ser humano el camino de más alta categoría para superarse y para vivir de acuerdo no solamente con la vocación de Dios, porque podría sonar un poco piadosa, sino de acuerdo con las necesidades del ser humano. Entonces, en ese sentido, obviamente que cuando y eso pues lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio vivo, ¿no? Y ves qué persona, qué hombre, ¿no? Admirable. ¿Quién no admira a Jesucristo? Así es. Un hombre con unos criterios, con unos valores, con una madurez, con una libertad admirable, ¿no? Con una capacidad de entrega, de servicio, de sufrimiento, que no encontramos otro. Si lo viéramos desde el punto de vista estrictamente humano que conste, pues Jesús es el ejemplo de la evolución del ser humano. Pues es el hombre, ¿Cómo el se hombre, llama? el hombre ejemplar, ¿El hombre ejemplar? el modelo, el prototipo. Bueno, ok. El prototipo, El primer de lo tipo que, ideal, ideal el prototipo. de lo que en evolución debe ser el ser humano. Humanamente hablando. Humanamente hablando. Y con muchos menos medios, diríamos, que tenemos hoy. Esto vivió En aquel entonces era prácticamente sin ninguno. en una sociedad, digamos, sobre todo en la sociedad donde él vive. Se hubiera dicho, pues es que vivió en Grecia o en Roma, en la misma Roma, con un nivel cultural pues elevado, de filosofía, etc. Pero no, él vive ahí en el pueblo, en un pueblo con muy poca cultura humana, una cultura religiosa, pero no humana, y sin embargo descuella, de tal manera que hasta Poncio Pilato se queda así, que no sabe qué decir, qué hombre, este es el hombre, aquí está el hombre. Eso es a lo que debe aspirar el hombre. Por eso, en ese sentido, el ser un cristiano al 100% te lleva a ser un ser humano al 100%. Sí. A la madurez humana, la madurez cristiana y la madurez humana no están opuestas, al contrario, se completan. Cuanto más maduro como humano, también puede ser más maduro como cristiano, y cuanto más maduro en el conocimiento del Evangelio y de la doctrina de Jesús, más maduro también humanamente. Bueno, es que es lógico, no puede haber rompimiento en ninguna parte de la obra de Dios. Eso es obvio. Bueno, pero eso tú lo crees. No se lo puedo explicar. Ojalá que todos lo creyeran. Ya dice que ya se acaba el tiempo. Sí, ya nos dijeron que sí. Yo pensé que me estaban saludando. Dije, mire qué bueno. Padre, se nos quedó todavía por ahí algo pendiente de la fe y la cultura. La fe genera cultura como forma ética, moral, espiritual de la vida del hombre, pero también en muchas otras formas como el arte. Claro. Pues tenemos la historia de la iglesia para confirmarlo. Para confirmarlo. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Los esperamos dentro de una semana y que tengan un bonito fin de semana. Padre, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches allá en Europa, buenas tardes aquí en América. ¿Y cómo era en portugués? Molto obrigado. Molto obrigado. Molto obrigado. Bueno.